es la contrastación de definiciones que sirven en la confrontación de lo que es el hombre y Dios, o entre el hombre y Dios. Y aquí vamos con una serie de axiomas, no axiomas, sino de enunciados, donde hablan de esto, ¿no? No seremos ya nosotros mismos, seremos aquel mismo que nos hizo. ¿Dónde leí esto, no? No tomé la nota, pero seguramente puede estar muy bien en Así hablaba Zaratustra, ¿no? Fíjense bien, vuelvo a leer el enunciado. No seremos ya nosotros mismos, no seremos, que es el futuro, ¿no? Seremos aquel, con A mayúscula, aquel mismo que nos hizo. Más adelante lo digo, y lo digo de una vez. ¿No es este el sueño de Luzbel? Ese ángel hermoso que quiso ser Dios y se fue a los infiernos. Bueno, quien lo dijo, ahí está tentando, diríamos. Otra cita. La esencia del hombre está constituida por ciertas modificaciones de los atributos de Dios, de los cuales el hombre solo conoce dos: la extensión y el pensamiento. Todos los objetos físicos son la forma de Dios, el panteísmo de Spinoza, ¿no? Todos los objetos, ¿sí?, son las formas de Dios contenidas en el atributo ¿qué? Extensión. Extensión quiere decir naturaleza, ¿no? Materia, cosas. Del mismo modo, todas las ideas son las formas de Dios contenidas en el atributo pensamiento. El hombre no es una sustancia en sí mismo, ni una sustancia pensante, dándole para atrás a los griegos, ¿eh? Es solo un modo de la única sustancia, la naturaleza, que es lo mismo que Dios. Esto lo dice Baruch Spinoza. La naturaleza es Dios. Y como el hombre es parte de la naturaleza, es parte de Dios. Es la extensión y el pensamiento, atributos de Dios. ¿Qué pasa aquí? Es el medio por el cual se expresa Dios acá en este mundo, el hombre. Es un medium, no es autónomo. El libre albedrío no sé dónde está cuando el pensamiento que tiene el hombre es una parte del reflejo de Dios. Entonces, ¿cuál libre albedrío? Esta también es la palabra del hombre, la de Baruch Spinoza, definiendo a Dios y al hombre. Otra cita: el hombre en su principio ideal es Dios y debe esforzarse para resultar tal. Esto lo repito y digo lo mismo que dije hace rato. Es el sueño de Luzbel. El hombre en su principio ideal es Dios y debe esforzarse para resultar tal. Lo dice Fichte. Cuando yo digo estas sentencias, aquí no acaba la plática. Habrá que ir a leer las obras de Fichte para que nos explique por qué dice eso, ¿no? Y es ahí donde empieza, diríamos, el enamoramiento a la filosofía, pues. A ver, este loco dijo esto y dice una barbaridad, pero si está pensando, algo ha de tener de verdad o algo ha de haber ahí. Vamos a leer su obra completa, ¿no? O los libros axiales, que son los que nos van a dar. El hombre es esencialmente espíritu, y el espíritu es Dios. Hegel define al hombre desde el punto de vista metafísico, conceptual, y ahí se queda, no baja a la tierra, como bajó Sócrates. Sócrates bajó la filosofía a la tierra, a las casas, ¿no?, con los jóvenes bajo los árboles. Marx hizo lo mismo. Son los iluminados, son los ilustrados del siglo de las luces, ¿no? Los enciclopedistas que empezaron a hacer un inventario de los conceptos y ponerlos en un libro y decir, miren, aquí está la luz, ¿no? Por eso se llama el siglo de las luces. Entonces, lo que el hombre piensa de Dios es el hombre. Feuerbach. Aquí es importante subrayar también, lo que el hombre piensa de Dios es el hombre. Ah, caramba, a ver, si yo soy un griego y digo, a ver, yo voy a hacer a mis dioses, y este dios que voy a hacer es adúltero, mata de forma descarnada a su enemigo, en forma sin piedad, inclusive manda a matar a su hijo, Bueno, pues está hablando de Zeus, ¿no? Entonces el hombre hizo a Zeus, pues, porque está diciendo lo mismo que hace el hombre en su ceguera irracional y en su venganza y en sus pasiones. Entonces, lo que el hombre piensa de Dios, eso es lo que es el hombre, ¿sí? Ser hombre es tender a Dios. Si se prefiere, ser hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Fíjense, todo esto está como redundando, ¿no?
¿Y dónde lo saqué? Del diccionario de filosofía de Abagnano. Curiosamente, todos estos personajes, filósofos de marca, profundos, están diciendo que el hombre propende a Dios, que quiere ser Dios, que inventó a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijimos al principio que no nos íbamos a meter con la teología. Bueno, no podemos hablar del hombre sin hablar de Dios, ¿no? O de la teología. Es imposible. Ser hombre es tender a Dios. Si se prefiere, ser hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Sartre, el francés, ¿no? El que dijo, el hombre es una pasión inútil, ¿no? Y dijo, al igual que Zaratustra y que Nietzsche, Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, entonces somos libres. Sartre, ¿no? Hace poco, en los 60s. ¿Por qué somos libres? Bueno, pues ya no hay nada que nos ate, pues. Nadie que nos meta miedo. No nos vamos a ir al infierno. Nadie nos está juzgando. Nosotros somos dueños de nuestra autonomía y nuestro comportamiento. Hagamos lo que queramos. ¿Qué decía el sacerdote aquel? No recuerdo el nombre. Ama ya lo que quieras. Bueno, si te lo dice un cuate teporocho, marihuano, o con drogas, ama ya lo que quieras, pues quién sabe quién va a violar hoy en la noche, ¿no? Pero San Agustín obviamente no va a ir a violar a nadie, ¿no? Él dice, ama ya lo que quieras. Obviamente un hombre de virtud va a amar y va a hacer cosas buenas, no va a hacer cosas malas, ¿no? Ama ya lo que quieras. Bueno, pues también estos franceses, él y su esposa, que vivían cada quien en un apartamento diferente, cuando tenían ganas de verse se miraban, y cuando uno iba frívolo allá con una alumna, no había problema, era un matrimonio abierto. Bueno, pues estos eran los innovadores de la moral. ¿Y de dónde sale el existencialismo? De los millones de muertos que ocasionó la guerra. ¿Cómo nace la filosofía? La filosofía no nace como una generación espontánea de pensadores, ni porque es la moda. No, nace ante la angustia del hombre. ¿Ante qué? El aquelarre de las guerras, por ejemplo, ¿no? O las hambrunas que ocasiona el capitalismo rapaz de principios del capitalismo, ¿no? El más feroz de todos. El que hacinaba, el que ponía a trabajar a los niños, el que no le importaba que se murieran porque no había mercado, echaban la leche al río para que no bajara de precio. Y bueno, todavía pasa eso en algunas partes, ¿no? Nada más di el nombre de su esposa. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Es una de las primeras feministas del mundo. Y bueno, hay que leer esos dos personajes, pues. O sea, cuando nosotros opinamos sobre filosofía, no necesitamos solamente leer las anécdotas. Hay que leer la obra. Y nos vamos a encontrar con que no vamos a entenderle muchas veces. Pero eso no es motivo para desanimarnos, pues. Nosotros no somos los héroes culturales que nacieron por una generación espontánea. Somos seres humanos con interés de entender por qué la gente se está matando en México, en Oriente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa real, esencial? No la causa que nos pintan ahí en el CNN. No, esas no son las causas. Esos son los pretextos, ¿no? Bien. Zaratustra, bueno, también dijo eso. El hombre es una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero caiga sobre él, ¿no? Lo mate con una meteoro, una explosión, etc. Pero aunque el universo lo aplaste, el hombre sería todavía más noble que lo mata, puesto que sabe que muere, y el poder que el universo tiene sobre él, el universo, en cambio, no lo sabe. No sabe de la muerte ni de la vida. El alma y el cuerpo se conectan, según Pascal, en el cerebro. Vamos a decirles dónde por fin. Pero Marx decía, más interesante, no sé si hasta hermoso, es el pensamiento del más criminal de los criminales que una estrella. ¿Qué tiene que ver esa estrella con nosotros, no? Muy poco. En cambio, ese individuo que está en la cárcel, que mató a alguien y que está soñando tal vez afibradamente, eso que está pasando en su cabeza es más importante que una estrella, decía Marx. Habrá que ir a Marx para ver qué quería decir con eso. Pero al final les voy a decir dónde se deposita el alma, según que decíamos de Descartes y Spinoza. Se deposita en el centro bajo del cerebro, en una glándula que se llama pineal, que es del tamaño de un arroz. ¿Sí? Ahí se deposita el alma. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Habrá que leerlos, ¿no? El hombre, y ese diríamos el árbitro del pensamiento y de cómo fluye la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, cuando dijo Martí, el heroísmo del hombre se puede sembrar en un grano de maíz, ¿no? Entonces, ¿cómo va adquiriendo, diríamos, la conciencia humana la síntesis
y dándolo con una metáfora, ¿no? Para mí es una metáfora, el alma existe, ahí está viviendo en un grano de arroz. El alma, ¿no? Que es tan importante para todos, el espíritu. Que no es cierto que Marx lo mandó a la tierra de nadie, no es cierto. Marx era el ser más espiritual del mundo, maestros. Pero es la propaganda, ¿no? No, cosificó al hombre, el hombre nada más dinero, materia. Eso no es cierto, ¿no? Lo veremos en otro capítulo donde hablemos de los manuscritos económicos y filosóficos. Ahí están, yo los leí, y igual que ahora a lo mejor no los entendí cuando tenía 20 años. Además creció en casas de protestantes. ¿Quién? Marx. Maybe, sí. Habrá que leer. El hombre es una combinación accidental de la res cógitas y la res extensa. No estamos hablando de un carnero, ¿eh? O sea, es una combinación del alma y el cuerpo, ya decíamos. Y res también, para entender esto que dije, cuando tú hablas de la res pública, en Grecia era ¿qué? La polis, ¿no? En los romanos era la res pública. ¿Y qué era la res pública? La república. ¿Y qué es res? La cosa. Cuando tú dices la res pública, estás diciendo la cosa pública. Fíjense qué interesante, ¿no? El hombre es una combinación accidental, decíamos, de estas dos potencias, el cuerpo y el alma, aunque accidentalmente se relacionan, son independientes, de tal forma que si una perece, la otra subsiste. Bueno, me refiero a si perece el cuerpo, no vamos a zombizar esto, ¿no? Muere el alma, el cuerpo existe, ¿cómo, no? Será un zombi, ¿no? Al igual que Pascal afirma que el alma tiene su habitación en la glándula pineal, se lo dice Descartes también. O sea, si el cuerpo muere, el alma persiste. Para ser exacto, Descartes le da algunos elementos a esto. Las sustancias que constituyen a un ser humano son el espíritu. Es inmaterial, sus principales atributos son la conciencia de sí mismo y el pensamiento. Se rige con las leyes de la razón y cuenta con una voluntad libre. ¿Cuáles son las leyes de la razón? Vayamos al discurso del método de Descartes, por ahí podemos abrevar sobre eso, ¿no? El cuerpo es otro elemento. Su principal atributo es la extensión. Ya vamos entendiendo aquí una palabra filosófica. ¿La extensión qué es? Baruch Spinoza, la naturaleza, Dios. Y entonces el hombre como cuerpo es una extensión también. Entonces, ¿qué es eso? Ocupa un espacio. Es una realidad completamente distinta del espíritu. Sigue las órdenes del espíritu y es la encargada de hacerle a ésta percibir el mundo exterior a través de los 5 sentidos. Estos enunciados deíficos, o sea, de apariencia divina, nos esclarecen más, tal vez, y lo digo irónicamente, la confusión de quién hizo a quién, ¿no? ¿Quién hizo a quién? También existe otra opinión de un conocido aquí de nuestra amiga, Federico Nietzsche, quien dice: el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre el abismo, pero un abismo que, fíjense bien, hacia abajo la nada y hacia arriba el infinito del universo, y vamos en una cuerda floja, en un filo de la navaja, los seres humanos, ¿no? Angustiados por la existencia. ¿Será? ¿No será? ¿Habrá otra vida? ¿No habrá? Esa es la angustia del filósofo, es lo que hace escribir a los poetas y los que hace filosofar a los seres humanos, esa angustia existencial. Lo que hay de grande en el hombre es que es un puente y no una meta. Está como cuando dicen, ¿qué es la vida? ¿Es llegar a una meta o es el viaje? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es la vida, es un viaje, es un puente, no hay ninguna meta. Lo que se puede amar en el hombre es que es una travesía y a la vez una decadencia, ¿no? El hombre, dice Nietzsche, es algo que debe ser superado. En tiempos pasados fuisteis simios, ¿sí? Pero ahora es el hombre más simio que cualquier simio, dice Nietzsche, ¿no? Bueno, con Donald Trump yo puedo ver que sí, ¿verdad? Ahora el hombre es más simio. El superhombre es el sentido de la tierra y nunca prestéis fe. Fíjense, aquí yo pido disculpas, no por mí, sino por Nietzsche. El superhombre es el sentido de la tierra y nunca prestéis fe
a quienes os hablen de esperanzas ultraterrenas. Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son menospreciables de la tierra, moribundos y emponzoñados, y la tierra les resulta fatigosa. Por eso desean abandonarla. Sigue siendo la palabra del hombre. Adelante, caballero, bienvenido. Este hombre tiene un apellido que tiene que ver con lo que estamos hablando. Se pide Cielos. Cielos, estamos hablando de tu apellido ahorita, maestro. Pero ¿sabes qué, Cielos? Resulta que el filósofo que estamos tratando ahorita dice que Dios ha muerto, maestro. Por lo tanto, el cielo no existe. Tú no existes, por ejemplo. Él se apellida Cielos, por eso lo estoy albureando, ¿no? Y es Teófilo. Teófilo. Oh, el Dios filoso. Bien. El superhombre es el que ha muerto para vivir intensamente el único mundo existente, el mundo de las sensaciones. Pues según Nietzsche, los mundos de la metafísica y la religión son meras ensoñaciones. Yo quiero mostrar a los hombres, puntualiza Nietzsche, el sentido de su existencia, que no es sino el superhombre. Fíjense qué hermosa metáfora la que sigue. El rayo que emerge de la sombría nube humana. El superhombre, el rayo que emerge de la sombría nube humana. Esta es, de nuevo, la palabra del hombre. Yo insisto mucho en esta frase porque, bueno, siempre que va a una misa, cuando el párroco lee la Biblia, ¿qué dice? Esta es la palabra de Dios. Muy respetuosa. Pero yo leo, por ejemplo, cada semana en mi programa de los martes, Los Madrugadores, una efeméride del libro Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano, y son efemérides con malicia, o sea, traen mensaje, ¿no? Y yo digo al final, esta es la palabra del hombre, ¿no? O sea, la otra cara de la moneda. El superhombre es aquel, y esto no lo dice, bueno, es una interpretación que hace Ferrater Mora de Nietzsche. El superhombre es aquel a quien la voluntad de dominio se revela en toda su fuerza. Es el que está situado verdaderamente más allá de la moral. O sea, más allá del bien y el mal. Hay un libro que escribe Federico Nietzsche que se llama así. El que tiene el valor de afirmar frente a la moral la virtud en el sentido de renacimiento italiano. Ahí hay otra tarea, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? La virtud en el sentido del renacimiento italiano. Yo puedo aventurar alguna idea, pero aquí quien se vaya con este texto, porque lo voy a poner en mi página para que lo saquen y lo puedan tener, además de que va a estar también en video. Bueno, a ver, ¿qué pasa en el Renacimiento? Precisamente se llama Renacimiento porque se quitan los hábitos, se pintan desnudos en la iglesia, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti pintando el infierno, el cielo, el purgatorio allá arriba, para empezar sin braguetas, ¿eh? Y luego llegó un papa y dijo, no, ponle ahí, tápale ahí la vergüenza, ¿no? Y otro, no, quítale, pues si estaban así naturales cuando los hizo Dios, ¿no? ¿Cómo? Y empezó esa disputa, pues, y ese alumbramiento, ¿no? Salía Venus de las olas del mar, ¿no? La belleza se manifestaba. Entonces, a eso se refiere. Hay una anécdota, que algunos a lo mejor ya la saben, del secretario del Papa que iba todos los días a joder a Buonarroti, ya la saben ustedes. Llegaba el gordito, ¿no? Con su cafecito como aquí, y decía, ve, tú, mira nomás, pintando desnudos, ¿cuándo vas a acabar? ¿Qué crees que tenemos todo el dinero para pagarte? Iba a joderlo todos los días. Imagínate, Miguel Ángel, que era de un genio feroz, ¿no? Se tuvo que tragar todo ese tiempo, hasta que un día llega el mismo gordete ahí, y ve algo que pintó Miguel Ángel, y corre con el Papa, y lo trae jalando de la sotana, venga, santo padre, mire lo que hizo este hombre, ya, hombre, si pinta desnudos, así los hizo Dios. No, peor que eso. ¿Cómo que peor que eso? Sí, mire. Y estaba pintado ese gordete en el infierno con una culebra alrededor de él. Y entonces le exigió al Papa, le dijo, diga que borre eso. Y el Papa le volvió y lo ve y dice, hijo, mira, si estuvieras en el purgatorio, habría alguna chance. Estás en el infierno, maestro. De ahí solamente Dios te saca, ¿no? Es una anécdota interesante. Es el renacimiento, ¿no? El transgredir los valores en el sentido, inclusive dentro de la religión, pues. El superhombre es el que vive en consonante peligro, el que por haberse desprendido de los productos de una cultura decadente, o sea, Nietzsche es el anticristo, como aquí dijo alguien, ¿no? Nietzsche, sí, hay un libro que se llama El Anticristo.
Nietzsche se va contra Sócrates. ¿Cómo que cómplice de la virtud? ¿No? ¿Cómo que la sabiduría, que el delincuente lo es porque no conoce la virtud? No, 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 está mal. Aquí debe haber un superhombre. Aquí. Ahora, aquí también hay que apuntar, porque también es una frase común decir, los nazis tomaron la filosofía de Nietzsche y la llevaron a pie de la letra. Eso es falso. Nietzsche nunca pensó en el Estado, nunca pensó en la manada. Y los nazis pensaron en el Estado y en echarle montón a la gente, ¿no? Nunca pensó en desdeñar a las razas, ¿no? No es lo mismo decir el superhombre tiene que superar al hombre y los débiles y los enfermos, bueno, hay que ayudarles a morir. Bueno, eso sí lo dijo Nietzsche, ¿no? Pero de eso a que fuera el ideólogo de los nazis, eso no es cierto, ¿no? No, es una influencia, no es un ideólogo. El ideólogo fue el... Habrá momento de platicarlo. Habrá ahorita de comentarlo más adelantito. Bien, esto es Ferrater Mora. Bueno, decíamos que no íbamos a hablar de Dios, pero bueno, ya decimos, esto es una hoja, ¿no? Dios y el hombre. Tú hablas del hombre o de Dios y se rompe la hoja, rompes a Dios y al hombre, ¿no? Entonces, es un ADN que tiene el ser humano, ¿no? Desde que se entró a la noción de mundo, ¿no? Y explicarse los fenómenos. Los dioses antes eran más plebeyos, ¿no? Imagínense Huitzilopochtli, qué feo es, ¿no? Ahí está, en México, en el museo. O Tlaloc, qué horroroso, ¿no? Todavía no humanizaban tanto a Dios como llegaron a humanizarlo con los tiempos de Cristo, ¿verdad? En fin. Y vamos a terminar esta charla en la primera etapa, ya van a participar ustedes, hablando un poco de la noción de hombre que tiene Gramsci. Gramsci, un político socialista de los tiempos de Mussolini, que escribió su obra, diríamos, más plena, por decirlo así, en la cárcel. Los cuadernos de la cárcel se llamó su obra, donde habla de esto, de la política, del hombre. Él empieza diciendo que el hombre es un proceso, el hombre no es un individuo, ¿no? No, el hombre es un proceso que está compuesto de varios elementos. Tú no puedes ser humano nada más por tu ser biológico. Tú eres ser humano porque estás ahorita conmigo, y luego vas con tu mamá, y luego te relacionas en el trabajo. Eso es el ser humano. O sea, no hay un ser humano fuera del mundo, solamente un ermitaño, ¿no? ¿Qué decían por ahí? O es un genio o es una fiera, ¿no? Que vive solo, independiente de los demás. ¿Cómo sobrevive? Nosotros, dice Gramsci, podemos construirnos a nosotros mismos, que es la teoría de la evolución. Hay una base física natural y el hombre empieza a construirse a sí mismo. ¿No ocupa de quién? De una deidad o de un jefe. Llega el momento en que empieza a construirse de sí mismo. ¿Cuándo empezamos a ver esto? Leemos la Ilíada y la Odisea, ¿no? No es lo mismo Aquiles, títere de los dioses, que Odiseo, que puña contra los dioses y le gana la jugada a Poseidón, que lo trae de perilla en el mar, quiere ahogarlo, y le gana la tirada. Maybe con la ayuda de, ¿cuál era su diosa favorita? Atenea, ¿no? Maybe. Pero sin embargo ahí se demuestra que el hombre va madurando, pues se va alejando de los mitos. Y al alejarse de los mitos se va encontrando. Cuando le da todo a Dios, se queda sin nada. Cuando empieza a retirarle los atributos a Dios y a hacerse los suyos, entonces quiere ser como Dios. Es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y yo digo, a ver, si nosotros no nos matamos y persistimos, y hay sanidad, y hay inventos, pues seremos como dioses, haremos la vida en probeta algún día, ¿no? Yo no lo dudo. Bien, seremos, como dice el poeta Amado Nervo, seremos arquitectos de nuestro propio destino. La filosofía imperante, la religión, en Occidente el catolicismo principalmente, concibe al hombre como un individuo bien definido, ¿sí? Y limitado, no ilimitado, sino limitado. Sitúa la causa del mal en el hombre individual. No sé si, como dicen los chilenos, la cachai o se las dibujo. ¿Quién fue el culpable por culposo? Adán, ¿no? Y ese pecado que hizo Adán es un pecado mortal, bastante, ¿cómo diré? Infernal, porque todavía lo estamos pagando los que no hicimos ese pecado. Entonces,
¿por qué no progresan los muchachos aquí, los latinitos? Ah, pues que son tontos, son flojos. Él tiene la culpa. Pecaron, ¿no? No, no es cierto. Eso no es cierto. Marx en su libro Manuscritos Económicos y Filosóficos sentencia esto. Dice, la teología explica el origen del mal por la caída del hombre. Y ahí sigue el hombre caído, no sé si se dan cuenta, en todas las partes del planeta. Y de esto viene también esa sentencia de Hobbes, ¿no? Homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. Y hay gente que lo cree a pie juntillas, como aquellos que creían que la Tierra era plana. Oye, la Tierra es redonda, ja, 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 ja. ¿Cómo que redonda? Pues que no la ves, que eres tonto, que no ves que es plana. Pues es redonda, maestro. Y el hombre es el lobo del hombre. Para Sócrates no lo era. Pero ¿qué no ves cómo Caín mató a Abel y cómo están agarrando madrazos allá en Siria? ¿Cómo que no es el lobo del hombre? ¿Qué decía Sócrates? Una frase luminosa, ¿no? Decía, el hombre delinque porque no conoce la virtud. Si el hombre conociera la virtud, no delinquiría. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el mochorejas, ¿no? Que el que le corta, el que mete a alguien en ácido, pues no tuvo una vida amable, ni mamá ni papá, ni educación con las monjas, ni siquiera con los laicos. ¿Cómo quieres que de ahí salga un ser virtuoso? Es imposible. Ahora hay que buscar las causas de por qué ese ser humano se comporta como un diablo, ¿no? Y es tarea del filósofo, no del que holgazanea en el mundo del plástico y en el anonimato y en la dejadez y entrevisté a una chica que está en la política, no voy a decir cuál, que me dice, no, ya me salió un poco del tema. Palestina es como Tijuana, ¿sí? Israel es como Estados Unidos, tú vas al tercer mundo ahí. Ah, muy bien. Y luego, no, los palestinos, mi novio es palestino, es de por ahí, de esa familia. Son necios desde que existen. Ah, caramba, ¿y por qué crees que son necios? Pues porque son necios. Ah, a ver, ¿qué pasaría si los norteamericanos nos invaden en México y meten a lo que quedó de los mexicanos en Oaxaca? ¿Cómo serían los oaxaqueños contra el imperio que llegó y se robó lo que le faltaba robarse de nuestro territorio? Actuarían así bondadosamente, noblemente, con una sonrisa. Se irían contra el invasor, como es lo que están haciendo los palestinos, le digo. Dice, no, y es que les compramos el terreno ya. Y probablemente esta señorita pueda llegar a la política bien, ¿no? Y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde le dieron la clase de esa? Irán, no, a Irán ya la compramos. ¿Cómo que ya compramos a Irán? ¿De qué se trata? ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, a ver, concibe al hombre como individuo limitado a su individualidad. Estamos hablando de la ideología dominante, ¿no? Y concibe el espíritu como dicha individualidad. Es este punto en que se debe reformar el concepto de hombre. Es decir, se debe concebir el hombre como una serie de relaciones activas, ¿qué decíamos? Un proceso, en las cuales, aunque la individualidad tenga la máxima importancia, no es el único elemento. ¿Cuáles son los elementos que conforman este ser humano, este hombre que conceptúa Gramsci? El individuo, tú, yo, ella, ¿no? El individuo. Los demás hombres, o sea, el ser social del hombre son los demás hombres. Y la naturaleza, que es la base de la humanidad, pues, porque somos materia. Sin embargo, si la naturaleza, como aquí dicen algunos, no es Dios, si negamos el panteísmo, de Spinoza, panteísmo, todo es Dios, si Dios no existe, entonces, como dice Sartre, el filósofo existencialista, seremos libres. El individuo no entra en relación con los demás hombres por yuxtaposición, o sea, como las cajas en un almacén. No, hay una interacción dinámica, dialéctica, de sentimientos y pensamientos. Eso viene siendo, fíjense bien, vayan tomando estos elementos como en la química, para ir formando ese cuerpo que se llama ser humano. Está ligado a los demás hombres orgánicamente. ¿Qué decía Menem? Aunque de una forma muy cínica.
Oye, su relación con Estados Unidos es una relación carnal, dice. Aquí nomás el dólar va a rifar y aquí vamos al primer mundo, pero si a 100 por hora, ¿no? No se trata de relacionarse orgánicamente con ese fetiche que es el dinero, ¿no? Que es un fetiche el dinero. En la medida en que entra a formar parte de organismos que van desde los más sencillos, ¿sí? La familia, la escuela, un club, hasta los más complejos, un partido, un estado, una Unión Americana, Sudamericana, una Unión Europea, que está haciendo agua por todos lados. Del mismo modo, el hombre no entra en relación con la naturaleza simplemente por el hecho de que también él es naturaleza, sino activamente por medio del trabajo. Fíjense bien, ahí empieza a salir el humo, ¿no? El humo, diríamos, noble. La combinación de las fuerzas productivas, que es el obrero capacitado con las herramientas modernas, que crea plusvalía, crea valor agregado, que no es de él, es del que no trabaja, o sea, del dueño del dinero que lo tiene en negocio de viudas muchas veces, ¿no? El 1% que nos está matando a todos, así de sencillo. Más aún, estas relaciones no son mecánicas, son activas y conscientes, es decir, corresponden a un grado mayor o menor de la inteligencia que de ellos se tiene. Por lo tanto, por eso se puede decir que todos se cambian a sí mismos, se modifican, en la medida que cambian y modifican todo el complejo de relaciones del que son centro y anudamiento. Por eso cuando uno dice, eureka, aquí encontré un grupo que me abrió una puerta de luz y de gregariedad y de respeto. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, al grupo de Marisela, donde los poetas humildes, como hay uno que se hace llamar así, o los declamadores profesionales, o aquel que escribió un poema en una servilleta, llegan y lo leen. Eso es algo grandioso. No saben lo grande que es eso. Entonces, aquí se refiere a eso. Cuando llegamos ahí, me influye cielos, llegan los poetas, iba a decir malditos, de allá, porque escriben así como los poetas malditos, escriben muy bien, y entonces tú te empiezas a entusiasmar. ¿Y qué es la palabra entusiasmo? Ese está lleno de dioses. Esa es la definición griega de entusiasmo. Entonces, por ahí va esa definición que estamos tratando aquí de dilucidar. Pero creo que ya llevamos ¿cuánto tiempo? Son las 8:19. Es hora de empezar a parar esto. Ya me excedí. Y bueno, tenemos esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita entran las preguntas, si ustedes quieran hacerme. Si no se las respondo, bueno, pues se las dejo de tarea. Y luego participan ustedes también de su propio peculio sobre sus reflexiones sobre los temas que acabamos de ver. ¿Y qué nos queda enfrente? A ver, yo no quiero irme este año, si es que hacemos el evento antes de que nos vayamos de vacaciones, sin hablar más de los manuscritos económicos y filosóficos, que es una pieza de oro para entender lo que es el hombre primero. Pero no quiero irme tampoco, y ya estoy amenazando con más de una hora para la próxima reunión, sin entrar a dar la introducción a la historia de la ética. La ética es la única herramienta que nos puede salvar como especie, señores.